Hola, mi nombre es Jorge y te doy la bienvenida a Numi Histórica, un espacio creado para conocer las culturas alrededor del mundo, una moneda a la vez. Empezamos este viaje con una de las monedas más emblemáticas de América Latina, proveniente de un país mundialmente reconocido por su gastronomía, sus playas y su cultura con raíces milenarias. Se trata del cuarto de onza de plata de 2021 acuñado en México. Podemos ver que la figura principal del diseño es un ángel. Es un diseño muy dinámico y muy elegante, sin ser demasiado cargado. Esta figura es el icónico Ángel de la Independencia, la escultura que corona la columna con el mismo nombre en Ciudad de México, un monumento dedicado a los héroes de la independencia mexicana. El monumento fue diseñado por el arquitecto mexicano Antonio Rivas y el ángel fue esculpido por el artista franco-italiano Enrique Alciati. El monumento tiene una altura total de aproximadamente 45 metros, equivalente a 10 autobuses de 2 pisos uno encima del otro. De esos 45 metros, 6.7 son el ángel, el cual está hecho de bronce, cubierto de oro y pesa 7 toneladas. La revista Architectural Digest describe al ángel de la siguiente manera. En la mano derecha sostiene una corona de laurel, en actitud de colocarla sobre las cabezas de los héroes. Y en su mano izquierda sostiene una cadena rota de 3 eslabones que simbolizan el final de 3 siglos de dominio español. Aunque se le llama Ángel de la Independencia, realmente se trata de una interpretación de la diosa Nike, la diosa griega de la victoria. Por eso también a la escultura se le llama la Victoria Alada. La construcción de este monumento inició en 1902, para ser inaugurada en 1910, conmemorando así un siglo de independencia mexicana, la cual inició con su proclamación en el año 1810 y terminó en su consumación en el año 1821. Detrás de la figura del ángel se pueden ver 2 montañas. Estos son los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, que son las montañas más altas de México luego del pico Orizaba. En la parte superior de la moneda podemos ver la leyenda. Su peso, 1/4 de onza, su material, plata pura, su año de acuñación, 2021, y ley .999, que se refiere al grado de pureza de la plata, en este caso 99.9% pura, y la marca de seca o de acuñación con las letras MO indicando que esta moneda se acuñó en México. En el anverso o frente vemos el escudo nacional de México. ¿Sabías que este escudo se inspira en una antigua leyenda azteca? Cuenta la leyenda que los aztecas, cuyo nombre más históricamente apropiado es mexicas, de ahí México, recibieron una orden por parte de Huitzilopochtli, su principal deidad, el dios del sol y de la guerra. Les dijo que tenían que dejar el lugar donde residían para buscar la tierra prometida, y sabrían que habían llegado a ese lugar cuando vieran una señal divina. Obedeciendo a este mandato, los mexicas deambularon por aproximadamente 2 siglos, hasta divisar la señal divina que Huitzilopochtli les había descrito. Un águila devorando una serpiente mientras posa en un nopal. Y esto es hoy el escudo nacional de México. Según la mayoría de las fuentes reconocidas, los mexicas se asentaron en la llamada Tierra Prometida hacia el año 1325 y fundaron lo que sería la capital de su imperio, una ciudad a la que llamaron México Tenochtitlán. Esta llegó a ser la ciudad precolombina más grande de todo el continente americano, hasta su caída el 13 de agosto de 1521 ante Hernán Cortés. La Ciudad de México se fue construyendo sobre la antigua capital mexica. Con el tiempo la ciudad fue creciendo y cambiando, pero Tenochtitlán no se perdió del todo. Existían partes de la antigua ciudad que aún eran visibles y reconocibles o habían sido excavadas en proyectos arqueológicos de envergadura relativamente pequeña. Pero en 1978 se hizo un descubrimiento increíble. Un grupo de electricistas trabajaba en el cableado subterráneo del metro de la ciudad. Uno de ellos encontró una piedra con relieves tallados que le llamó mucho la atención. Informó a su supervisor de lo que había encontrado y se llevó a un grupo de arqueólogos al lugar. Estos determinaron que se trataba de un enorme monolito que representaba a Coyolxauhqui, la diosa mexica de la luna y hermana de Huitzilopochtli. Este hallazgo propulsó un proyecto arqueológico que condujo al descubrimiento del Templo Mayor, el templo más importante de la antigua Tenochtitlán, que estuvo sepultado en medio de la ciudad durante siglos.
Desde entonces se han desarrollado múltiples excavaciones que han ido revelando vestigios del antiguo México Tenochtitlán. Por supuesto, también quedan varias estructuras de la época colonial, como por ejemplo el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que en su momento fue la Real Casa de la Moneda de México. Allí se troquelaron monedas que no solamente circularon por América, sino que también circularon por Asia y Europa. De alguna manera, esas monedas acuñadas en México colonial fueron el primer dinero global de origen latinoamericano. En la actualidad, las monedas se acuñan en la Casa de Moneda de México, bajo las órdenes del Banco de México, fundado en 1925 y que funge como Banco Central. En 1921, conmemorando 100 años de independencia mexicana, se acuñó una moneda de oro puro llamada Centenario. El centenario incluyó en su diseño a la Victoria alada que vemos en la columna de la independencia. En 1981, el gobierno mexicano lanza una línea de monedas bullion, es decir, monedas hechas de metal precioso con la finalidad de ser una inversión para los compradores. Esta línea contó con monedas de oro desde 1981 y monedas de plata a partir de 1982. En ambos casos mantuvieron el mismo diseño que las monedas centenario, aunque se les bautizó con un nuevo nombre, Libertad. El diseño se mantuvo intacto hasta el año 1996, cuando se decidió presentar a la Libertad de perfil en vez de frente como se había hecho en el centenario. A este nuevo diseño se le llamó Nueva Libertad. Hasta la fecha se continúa acuñando esta moneda en diferentes versiones que van desde un 1/20 de onza hasta 1 kilogramo de oro o plata. La cantidad de monedas Libertad acuñadas varía cada año. En el caso de la moneda del día de hoy, se fabricaron 3.250 unidades en 2021. Las monedas bullion me parecen muy interesantes porque pueden tener dos valores al mismo tiempo. No suelen tener valor nominal, es decir, que no tienen un valor asignado como lo tienen el euro, el dólar o el yen. Su valor se basa más en el metal precioso que contiene la pieza, aunque al mismo tiempo puede tener un valor determinado por el mercado numismático. En este caso hablamos del valor que tiene la moneda como pieza de colección. Por ejemplo, una persona que vea esta moneda como una pieza de inversión quizás entiende que el precio de la plata se encuentra relativamente alto y solamente esté dispuesto a pagar 80 o 90% del precio plata de la moneda como una manera de reducir el riesgo en su inversión. A su vez, un coleccionista que esté interesado en adquirir esta moneda para completar un juego o un set, quizás está dispuesto a pagar un precio más elevado que el precio plata de la moneda en sí. A este valor por encima del precio metálico se le suele llamar premium. Para mí, esta pieza es un excelente ejemplo de lo que pueden hacer las monedas. A pesar de que suelen ser objetos muy pequeños, logran encapsular siglos de historia. Y en este caso particular, representa muy bien la tenacidad del pueblo mexicano, yendo tan atrás como sus raíces mexicas, pasando por el proceso de independencia y celebrando símbolos que ya son marca país. Y con esto terminamos nuestro primer episodio. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Conocías esta pieza de la numismática mexicana? Te animo a buscar el precio de la plata para saber cuánto vale esta moneda al día de hoy. Solamente debes buscar el precio de la onza plata, multiplicar ese número por un cuarto o 0.25. Asegúrate de utilizar ley .999 o plata 99.9% pura. Una vez tengas el valor, déjame saber en los comentarios si crees que su valor en plata vale más o menos que su valor histórico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y activa la campanita para enterarte cuando salga el próximo episodio. Dicho eso, recuerda, piensa con la cabeza, todo lo demás hazlo con el corazón. Hasta la próxima.